aplicaciones en video. Ayer comentamos entre titulares que estaba pasando por territorio venezolano la onda tropical ya número 3. Se esperan, lo comentábamos en estos días en el programa, unas 50 o más de 50 ondas tropicales durante un buen tiempo. Ya hemos sentido los primeros aguaceros, por ejemplo, el de esta madrugada, intenso en la ciudad de Caracas, que ya van dejando algunos drenajes saturados, calles que si bien no están del todo inundadas todas ellas, pero ya se empiezan a generar charcos importantes incluso en la autopista. El tránsito como consecuencia de ello colapsa. Los motorizados utilizan los puentes como refugio, como toldo, pero que no se nos olvide que a la par hay zonas importantes del país sin agua potable por semanas e incluso meses. Es decir, estamos siendo testigos de la llegada de las lluvias. Por eso fuimos hoy con nuestros reporteros a Yaracuy, a Sucre, a Trujillo. Hablamos también de Apure, incluso del municipio de Latillo en la ciudad de Caracas. Tantas veces entrevistado para hablar del agua en nuestro país, y creo que es la primera vez que invitamos al ingeniero José María de Viana, quien es ingeniero civil, quien fue presidente de Hidrocapital, de Movilnet también, quien es profesor universitario, para hablar de las lluvias. Ingeniero, bienvenido, buen día, ¿cómo está? Muchas gracias, Román, un placer estar contigo aquí y tu oyente. Mire, comienzan las lluvias, ingeniero, algunos pensando a lo mejor en el campo y en la sequía dirá, oye, qué bueno, es una bendición. Quien tiene su casa en riesgo, en una zona de riesgo, dirá, caramba, esto es un problema. Y puede ser de las dos, puede ser una bendición y a la vez un problema. ¿Cómo lo ve usted desde su perspectiva, desde su óptica? Bueno, la virtud que tenemos es que tenemos muchos años siguiendo las lluvias en Venezuela. Uh-huh. Como tú bien dices, son una bendición. Cuando estábamos en el acueducto era muy importante que lloviera, claro, para iniciar un proceso. Pero también hemos vivido la tragedia y el sufrimiento que tienen las lluvias, porque son un fenómeno natural. Uh-huh. La naturaleza en algunos momentos es violenta. Uh-huh. Y tenemos suficiente memoria para recordar cuando las lluvias nos han hecho daño. Algunas veces recordamos simplemente inundaciones, pero otras veces hemos recordado también eventos en que perdimos vidas. El deslave de Vargas, el Limón, las tejerías, Mocotíes. Claro. Pero antes que eso, en Vargas 51. Entonces, es un fenómeno en el cual hay que tener memoria. Recordamos, por ejemplo, la tragedia del Brete en Caracas en el año 93. Entonces, todas esas cosas que nos han pasado en una sociedad inteligente, lo que tiene que dar es la capacidad de anticipar y la capacidad para proteger especialmente, ¿no? Entonces, estos titulares que he leído el día de hoy, que nos han llevado de nuevo, insisto, a Yaracuy, a Sucre, a Trujillo, a Apure, ¿era el momento de leerlo o más bien aprovechar el tiempo de sequía? ¿Es esa hora cuando empiezan las lluvias que entonces se despliegan todos estos equipos de atención? En Venezuela hay 13 zonas de lluvias identificadas distintas, ¿no? Pero en general nuestras lluvias comienzan entre el mes de mayo y junio. Uh-huh. Y deben terminar entre el mes de noviembre y diciembre. Ese más o menos es nuestro ciclo. Pero tenemos influencias importantes en algunos momentos de eventos concretamente en los nortes. Entonces, qué sé yo, hay eventos importantes de lluvia en el mes de febrero. Uh-huh. Algunas veces la misma lluvia de Vargas en diciembre del 99 fueron eventos extraños. La ventaja es que además de la memoria contamos ahora con sensores remotos muy poderosos. Eso quiere decir que estas cosas que están ocurriendo las vemos ocurrir casi en tiempo real. Uh-huh. Las podemos anticipar. Uh-huh. Y podemos informar a la población cuando hay que tener especial cuidado, ¿no? Si, por ejemplo, ya nosotros conocemos de muchos eventos de colada de barro que han ocurrido, que cuando hay muchos días consecutivos de lluvia hay que estar muy atentos, porque eso es lo que precede un evento de colada de barro. Entonces, efectivamente, hay que estar pendiente. Hay un proceso preventivo que ha debido hacerse en los drenajes de las ciudades y en las quebradas. Desafortunadamente en muchos sitios, porque no hay memoria o porque no hay tradición o porque no hay organización, eso no ocurre. Entonces, más allá que un problema simple de obstrucción de drenaje y de inundación de las vías que no deberían ocurrir,
caso de Caracas con la arteria principal, es muy doloroso que nosotros recurrentemente en los mismos sitios tengamos lagunas importantes que obstruyen el tráfico. Eso es, estoy pensando en la intensa lluvia esta mañana y de inmediato me voy al distribuidor Altamira. Así es. En Chaco. O sea, la salida en la autopista hacia el distribuidor Altamira. Eso es una enorme laguna muy Así es. profunda. Incluso algunas camionetas altas le da incluso miedo pasar por ahí y solo se toma el canal de la Así izquierda. ¿Por qué ocurre eso? ¿Es porque no se hizo el mantenimiento adecuado? ¿Es porque cuando fueron construidos los sistemas era suficiente para lo que teníamos? ¿Es que la vida útil de esas tuberías pues se agotó? ¿Por qué pasa? Mire, el problema es que los drenajes de lluvia, además de transportar agua, también transportan sedimentos. Ujú. Y en el caso de las ciudades, si no hay buena recolección de las basuras, también transportan basuras. Lo que quiere decir que luego de ocurrida una inundación o una lluvia, esos drenajes tienen que ser limpios totalmente. Entonces, en el caso de los drenajes de la autopista Ujú. principal de Caracas, nosotros tenemos unos drenajes que están ciertamente obstruidos y que hay que hacer un trabajo. En algunos casos, la obstrucción impide que sean limpios. Tenemos tecnología para hacerlo. Hay unas mangueras de altísima presión. Cuando dice tenemos, ¿es que están a disposición en el ¿Cómo? mundo o las tenemos en Venezuela? Las tuvimos por lo menos, y si fuera necesario no son costosas. Al final lo que ocurre es que tenemos unos camiones que tienen la capacidad de inyectar agua a muy alta presión y por lo tanto tienen la capacidad de remover. Pero efectivamente lo que ahí ocurre, esa autopista fue bien diseñada, hay unos drenajes que pasan por debajo de la pista de la Carlota. De hecho, los de la Quebragua de Maíz, un poco más Claro. hacia el este, fueron ampliados y construidos nuevos. Bueno, simplemente ese es un tema en que no tenemos la suficiente capacidad de reacción, porque la molestia que causa esta laguna que tú cuentas y otras muchas Claro. es más o menos importante. Pero efectivamente lo que ha pasado es que la capacidad de mantenimiento, tanto de municipios como del Poder Central, en equipos, en gente talentosa y en la obligación para hacer las cosas a tiempo, la hemos perdido. Es una buena noticia para el Guri en caso de la lluvia hacia el sur, porque yo ayer pensaba en las lluvias y pensé Guri, embalses en términos generales, pensé en generación eléctrica, pensé en los drenajes de los que estamos hablando. Y con los drenajes, entonces el bombeo y los filtros, ¿en qué más se piensa cuando llueve? Cuando llueve, y especialmente en estos tiempos, pensamos en los problemas de cambio climático, pensamos en que hay una afectación del clima asociada con una forma de contaminación importante, y entonces siempre que vemos llover pensamos en los tiempos de sequía, ¿no? Es decir, este agua bendita que cae, ojalá que la podamos almacenar y la podamos utilizar para que la sed de nuestras ciudades, por ejemplo, se reduzca. Pero hay que decir que en Venezuela en general tenemos un país de embalses llenos con ciudades sedientas. Es decir, que el problema no es solo tener agua en los embalses, sino es poder traerlo a la ciudad y distribuirlo correctamente. Lo mismo que con el petróleo, ¿no? Así es. Sí. Así es. Los entes responsables del mantenimiento, porque ponía yo el ejemplo ahora de la autopista, Sí. de la autopista Francisco Fajardo, justo allí en el distribuidor Altamira, esa enorme laguna que se genera con una lluvia no tan intensa tampoco. ¿De quién es esa responsabilidad? Porque los alcaldes suelen decir que no es suya. ¿De quién son las responsabilidades? Las vías principales son responsabilidad del gobierno federal, es decir, del Ministerio de Transporte, o como lo llamen ahora, es decir, porque las vías troncales, por así decirlo. Pero el resto de las vías urbanas son de competencia municipal, que también están muy disminuidas en sus capacidades. Y sí quiero comentar que del recuerdo de las tragedias, y concretamente el recuerdo de la tragedia Brett, que nos tocó vivirla muy de cerca, en donde perdimos la vida de más de 100 personas en Caracas, hay otro tema que hay que tener mucho cuidado, que es la capacidad operativa de los cuerpos de bomberos. Es decir, en este momento en que las cosas ocurren y ocurren mal, es muy importante ver que en la capacidad de respuesta de ellos, que es tanto en competencias humanas
como operativa sea importante. Lo que aprendimos la noche de Brett es, mire, la ciudad tiene que prepararse bien para tener capacidad de respuesta en un caso de eso, lo que significó fundamentalmente que el equipamiento era insuficiente. Ujú. Es decir, hay personas que mueren tapiadas por el barro y el problema que tenemos esa noche es que la capacidad de respuesta, especialmente en equipos de excavación y equipos de iluminación, fueron reducidos. Entonces, el otro recuerdo que hay que decir es al tema de los cuerpos de bomberos. Mire, hace pocas semanas ocurrió un incendio muy importante en la zona de la California. Basta que ocurra Claro. cualquier evento de esos para Claro. que veamos que las capacidades de atención de emergencia de nuestros cuerpos de bomberos están muy disminuidas. Tanto en los equipos técnicos, alguna vez fueron todos ingenieros de fuego y médicos, el Comando Superior de los Bomberos de Caracas, como en equipos. Es decir, la capacidad de los hombres de los bomberos de atender una emergencia depende mucho de que el equipamiento en camiones sea el adecuado, y entonces es otro recuerdo importante que debemos tener. Claro. Es el ingeniero José María de Viana que nos acompaña en el estudio el día de hoy. Ingeniero, alguien podría decir, bueno, pero es que no hay dinero para hacer todas estas obras necesarias. Pregunto, ¿es tan costoso limpiar, mantener, ampliar y en todo caso, de ser necesario, construir un sistema de drenajes? Lo que pasa es que la visión es del condominio de la ciudad. Cuando usted ve el problema de la inundación o ve el problema de un incendio, lo que tiene que pensar es cuánto perdemos todos con que eso no ocurra. Entonces yo podría decir que la laguna que queda frente al terminal aéreo de la Carlota es una causa para que miles de personas de Caracas pierdan tiempo de trabajo. Entonces, ese es el motor que hace que tenga enorme razón mantener ese drenaje en forma adecuada. Claro. Si usted saca una cuenta minúscula por lo que le puede convenir a una alcaldía en particular, a lo mejor eso no lo ve usted claro, pero el problema es que es otra vez el concepto del condominio el que es, y siempre será útil hacerlo, porque en este caso normalmente son problemas de mantenimiento más que de construcción de obras nuevas. Lo que sí ocurre, y vamos a decirlo, es que hay un problema de talento detrás. Es decir, quien no entiende eso, yo he escuchado declaraciones de funcionarios que pareciera que lo asemejaran como un hecho inexcusable que tiene que ocurrir, porque el señor no entiende que debajo de la tierra hay unos conductos que fueron diseñados para que esa inundación sea aliviada en pocos minutos. Por lo tanto, él no lo conoce, no lo entiende, nunca lo ha visto. Pero al final, efectivamente, siempre será más fácil reparar o mantener que sufrir lo que sufrimos en este momento. Ingeniero, en una ciudad como Caracas, en la que han proliferado tantos pozos profundos para surtir condominio, ¿la llegada de las lluvias representa qué? ¿Amerita un mantenimiento, un tratamiento del agua? En el caso de las aguas subterráneas, lo que ocurre en temporada de lluvia es que se eleva el nivel de las lluvias. En el caso de Caracas, las fluctuaciones llegan a ser en algunos sitios de cerca de 2 metros entre la época seca y lo cual quiere decir que la recarga más importante ocurre. Como siempre decimos, esperamos que más temprano que tarde el acueducto de Caracas traiga suficiente agua para que los pozos queden como reserva estratégica. Si los pozos no son una solución para toda la Caracas ni tampoco para mucho tiempo. Pero lo que está ocurriendo es que suben de nivel. Siempre hay que estar atentos si la calidad del agua cambia, que no tiene que ver con las lluvias, sino tiene que ver con problemas internos de pozos. Hay pozos que se han construido, por ejemplo, conocemos de pozos que se han construido sin en el borde superior de los pozos en Caracas deben construirse 20 o 30 metros de tapón sanitario. Si eso no se construyó en algunos 30 metros. Metros, sí, es decir, los acuíferos someros superficiales están bastante contaminados por aguas negras o por otras razones, y por lo tanto debemos captar el agua del acuífero más profundo. El acuífero en Caracas puede tener más de 100 metros de profundidad, por lo tanto lo que es normal que los pozos estén captando de los acuíferos más profundos, que están de mucha mejor calidad. Entonces sí ha ocurrido
que de repente empieza a cambiar rápidamente la calidad del pozo porque tiene algún tipo de contaminación, entonces hay que observarlo, pero no tiene mucho que ver con las lluvias, porque realmente el movimiento de las aguas en los acuíferos es muy lenta, metros por año. Es decir, que las lluvias en realidad no tienen mayor efecto sobre lo que está pasando en las aguas. Entiendo. Mi ingeniero, ya cambiando de tema y para cerrar, es un demócrata por definición. Ajá. Lo tiene en el ADN. Estamos Así en el año es. electoral y yo Así estoy es. seguro que querrá invitar a la participación. ¿No? ¿O me equivoco? Oye, la mejor manera es entender que tantos problemas que tenemos están asociados mucho con un Estado que se ha ido convirtiendo en insensible, que no escucha esas cosas que ocurren. Y tenemos la capacidad de rescatar un derecho que nos costó mucho conseguirlo, que es el derecho a que nuestra opinión tenga sentido para nuestro futuro. Es decir, cuando eso ocurre, lo que quiere decir es que la forma como los demócratas nos expresamos principalmente es a través de los eventos electorales. Y por eso no hay que perder la ocasión de expresarnos, porque hay una cierta posibilidad de que en este momento nuestra opinión, nuestro lamento, nuestro sufrimiento se exprese en una expresión política que electoralmente signifique que tengamos representantes que sean más sensibles a las cosas que pasen y más competentes para resolverlo. Ingeniero de Viana, muchísimas gracias por su visita siempre. Es el ingeniero José María de Viana, ingeniero civil, fue presidente de Hidrocapital, de Movilnet, también es profesor universitario. 7:31, ponemos música al espacio, Maroon 5, Cardi B, Chicas como tú. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.